¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por conectarse al webinar del día de hoy. Mi nombre es Daniel Romero, del Departamento de Detección de Incendio en Cisco, a la orden. Y el tema del día de hoy, en relación a la solución de Extralis, es rompiendo paradigmas del uso de Vesda en ambientes complejos. Y para realizarnos esta presentación nos acompaña el ingeniero Óscar Salazar, quien es gerente de ventas de Extralis en México. Buenos días, Óscar. Hola, buen día, Dani. Buenos días a todos. Bien, tenemos a Óscar ya listo para realizar su presentación. Unas pequeñas instrucciones antes. Yo estaré en segundo plano atendiendo el módulo de preguntas, así es que si durante la presentación del ingeniero Salazar tuvieran alguna duda, pueden por favor plasmarla en dicho módulo. Yo estaré atento para contestarlas. Si por alguna razón yo no pudiera contestarla, al final de la misma presentación del ingeniero Salazar, asignaremos un espacio para preguntas y respuestas. Y ahí aprovechamos para hacerle las preguntas que yo no he podido contestar o si surgieran nuevas en ese momento, también aprovechamos que nos acompañe. Bien, pues sin más preámbulos, voy a pasar los controles al ingeniero Salazar para que nos realice la presentación. ¿Listo, Oscar? Sí, correcto. Ok. Cuando gustes. A ver. Déjenme ver, nada más que estén viendo lo correcto. Ok. Es correcto, vemos la presentación y te escuchamos fuerte y claro. Ok, perfecto. Tú tienes el control de los asistentes, ¿verdad? ¿Es correcto? Ok. Muy bien, porque aquí no me aparecen más que nosotros dos, pero tú los puedes ver, ¿verdad? Así es, sí, es correcto. Yo tengo aquí el resto de los controles y también el control del módulo de preguntas. Ya saben, cualquier duda que les surja en cualquier momento, por favor pónganla ahí. Intentaré contestarla en ese momento y si no, pues se la guardamos al ingeniero Salazar para el final de su presentación. Ok, muy bien. A ver, nada más, eso me pongo la cámara. Ok. Perfecto. Listo. Muy bien. Creo que me veo un poco oscuro, pero bueno, ahí trataré de hacerlo bien. Bien, vamos a comenzar con este webinar. Como lo decía Daniel, aquí en conjunto con Cisco estamos organizando este webinar de un tema realmente nuevo que no hemos expuesto en otros webinars, en ningún otro foro, porque está muy enfocado a romper paradigmas de las aplicaciones de Vesda en ambientes complejos, ¿no? En ambientes que son rudos, que tienen condiciones que por el mismo lugar, por el mismo proceso de trabajo, por el mismo lugar donde están instalados, pues se hace difícil la detección con cualquier otra tecnología. Y les voy a explicar aquí en este webinar cómo el Vesda soluciona muchos de los problemas que se tienen en cuestión de la detección de incendio en estos lugares. Entonces, vamos a iniciar. Como les comentaba, mi nombre es Óscar Salazar. Aquí está mi correo electrónico en la presentación. Se va a quedar para cualquier cosa que necesiten. Y al final, Daniel les va a compartir los correos electrónicos de todo su equipo de trabajo, ¿no? Como hace, a manera de breviario, les quiero compartir que nosotros aquí en Vesda, en la parte de Extralis, pertenecemos al grupo de Honeywell, como ustedes lo saben ya desde hace algunos años, y quiero nada más compartirles en este slide el portafolio que nosotros tenemos. Como saben, manejamos todo lo que es la detección avanzada de incendio y tenemos lo que son los detectores por aspiración de Vesda, ¿sí? La parte de detección por gas proyectado, que es el OSIT. Manejamos también la detección de gas a través de unos sensores que van conectados al Vesda, son unos que se llaman XL, y también tenemos una solución muy innovadora que se llama Lion Tamer, y son detectores de gas para baterías de iones de litio específicamente, para bancos de baterías. Ese es el portafolio de detección avanzada de Extralis que yo represento acá en la región. Entonces, para entrar en tema, les voy a platicar acerca de Vesda. Por los que no tienen la noción de este detector, quiero empezar con lo básico para poder irnos aplicándonos a temas más específicos. Entonces, el detector Vesda es un equipo de aspiración como tal,
es reconocido por la NFPA 72 como un detector de tipo muestreo de aire, ¿sí? Estos numerales que ustedes ven acá en la presentación son los reales extraídos de la NFPA 72, donde los menciona. Entonces, ¿cómo funciona este equipo? Bueno, es muy sencillo y la verdad muy interesante. Es un equipo que viene todo contenido dentro de una sola caja, donde tiene su pantalla touchscreen o sus indicadores de LED, y adentro de él hay un aspirador muy potente. Este aspirador lo que hace es estar funcionando a ciertas revoluciones para poder jalar el aire que está contenido en el ambiente. Y eso lo hace a través de unas tuberías de CPVC. Esas tuberías de CPVC son las que ustedes ven aquí arriba, ¿sí? Y se van distribuyendo en todo el techo del recinto, ¿no? De manera que esas tuberías las vamos perforando nosotros distintas distancias. La NFPA es quien nos dicta qué tan separadas están esas distancias y básicamente hacen referencia a la ubicación y al espaciamiento de un detector tipo puntual. Es decir, que la cobertura de cada uno de los puntos de muestreo que se tiene son 81 metros cuadrados en detección estándar. Después, si se aplican criterios de tipo para ambientes de IT, por ejemplo, o ambientes donde hay cuartos eléctricos, la reducción de puntos es significativa, la reducción de distancia. Se va acortando a 6 metros más o menos, a 3 metros más o menos, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos temas de esto. El detalle es que estos puntitos de muestreo pues nos ayudan precisamente a jalar el aire que está contenido en el ambiente y llevarlo, transportarlo por toda la longitud de la tubería, porque recuerden que es una tubería hueca, es una tubería similar al PVC que ustedes conocen hidráulico, pero este está certificado por UL y FM para trabajar con detección de humo, ¿no? Es un CPVC. Después, el humo es transportado hacia el detector para llegar y a una cámara muy potente que tiene en la parte de adentro del equipo. Esa cámara lo que hace es precisamente detectar la presencia de humo en la mezcla que tomó o una obstrucción por algún polvo o alguna otra partícula que no corresponde propiamente al humo, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco de esta tecnología y por qué lo hace único en Vesda en comparación con otras tecnologías del mercado. Entonces, el detector es muy sencillo. El principio de operación, recuerden, es un aspirador que está jalando el aire contenido en el ambiente y lo analiza para después desfogarlo por un exhaust, ¿sí? Y estar circulando el aire todo el tiempo. Entonces, es un detector que funciona de manera activa, como pueden ver, es decir, no se espera que el humo suba hacia el techo, sino que lo que hace es jalar el aire mucho más rápido que lo que llegaría el humo al techo de manera natural. Y eso nos da una ventaja muy, muy grande y por eso le llaman detección temprana a este tipo de equipos, ¿no? Además de contar con una cámara láser que es muy potente para poder saber la presencia del humo, inclusive antes de que sea visible al ojo humano. Entonces, a grosso modo, ese es el principio de funcionamiento de un equipo Vesda y ahorita vamos a ver distintas aplicaciones. Recuerden ahí ir poniendo sus preguntas con Daniel y ahorita las vamos revisando. Ok. Uno de los puntos importantes de este webinar que pedí que incluyéramos es precisamente la comparativa de Vesda con otras tecnologías. Estos slides que les voy a platicar ahorita son muy importantes de manera conceptual para que todos entendamos por qué Vesda representa mayores ventajas que otras tecnologías en el mercado y cuáles son estas, ¿no? Ahorita los vamos a enunciar en una tabla para que ustedes vean cómo se distribuyen estas ventajas y puedan ver por qué es mejor que cierta tecnología en específico, ¿no? Ok, entonces, digamos que en opciones de detectores para incendio existen muchas opciones, ¿no? Sabemos que existen los cables sensores, existen los BIMs, existen los detectores puntuales, los rociadores como tal, que al final de cuentas es un detector de calor que lo que hace es suprimir el incendio cuando se activa. Tenemos detectores por imagen de video y tenemos los detectores de aspiración, ¿no? Hay una gama muy, muy grande, en fin, hay distintos otros métodos también de detección. Aquí les quise poner los más comunes para que pudiéramos ver cuáles son las diferencias entre la aspiración y los demás, ¿no? Es importante entenderlo porque aquí radica la parte fundamental y la parte medular de saber justificar una propuesta de aspiración con un cliente
debido al riesgo que tiene y al ambiente donde va a ser instalado, ¿no? Entonces, en caso de los BIM, puntualmente hablando, pues aquí tenemos que hay una lectura de humo en el haz de la trayectoria. Esto es un tema muy importante y también es un tabú en el mercado y digamos, un tema sensible. Comúnmente me han contactado para decirme que, por ejemplo, los BIM tienen una apertura de su haz de luz de ciertos grados, ¿no? Me dicen, nosotros tenemos modelos en la parte de Extralis de 90 grados, que es un poco menos el ángulo real, o de 10 grados, que también es un poco menos el ángulo real, ¿no? Entonces me dicen, oye, pues si abre 10 grados, pues yo tengo cierta margen o cierta cobertura de manera, digamos, triangular, si lo viéramos como un corte o un campo de vista triangular, pero no es así. Recuerden que la detección de las de luces de punto a punto en un filamento, en una línea muy pequeña, de muy bajo grosor, porque estamos teniendo ahí dos haces de luz que están siendo emitidos de un lado hacia otro. Hay tecnologías que son de un solo haz de luz, por ejemplo, infrarrojo, ¿no? Y también aplica lo mismo para la parte de los detectores que manejan un espejo o un reflejante. Entonces, recuerden que tenemos una sección muy pequeña en la cual ahí es donde vamos a detectar, no vamos a detectar en el abanico. ¿Ok? Entonces, esa es una primera idea muy importante que hay que entender. Entonces, aquí la detección solo la tenemos en esa zona que viene indicada en amarilla. Son muy fáciles de instalar, sí, y dar mantenimiento también, sí, son muy fáciles de instalar porque tú tienes un detector en una pared, un detector en la otra, y das mantenimiento de manera muy sencilla sin tener que meterte dentro de todo lo que contiene esa trayectoria de luz, ¿no? Supongamos un almacén, un área de producción, pues nunca tienes que subir una plataforma en medio de ese haz, siempre a los lados. El detalle es que son susceptibles a falsas alarmas y también a fallas. Yo creo que más de alguno aquí se ha encontrado con el hecho de tener activaciones por el hecho de que se asoman montacargas por ahí, tienen alguna mampara, alguna luminaria, tienen vapor en esa zona, tienen mucho polvo. Entonces, es susceptible a falsas alarmas por distintas condiciones. Eso particularmente en el caso de los BIM. Ahora, trasladándonos al caso de los detectores puntuales, tienes una ventaja en el direccionamiento, evidentemente, porque cada uno de ellos representa una dirección, ¿no? Yo puedo saber exactamente cuál se activó. Ya son muy poco comunes los detectores que no son inteligentes, aunque todavía se usan. La desventaja que tiene esta parte es que es un sistema pasivo. Tiene que esperar a que el humo suba, ¿sí? Choque con el techo y se traslade hacia la cámara de detección, ¿sí? Esto le toma cierto tiempo. Entonces, si tenemos un principio de estratificación o cualquier otra cosa, pues el humo no va a subir de manera regular, ¿no? Esto lo hace más tardado. El detalle es que tenemos un acceso difícil. ¿Por qué? Porque sí tenemos que interrumpir la ruta para poder subir a dar mantenimiento a cada uno de los puntos. Montacargas, andamios, escaleras, lo que sea, pero este sí es puntual, ¿no? Aquí sí tenemos que interrumpir todo el espacio donde vamos a ocuparlo para el mantenimiento. Ahora, en el tema de los rociadores, están enfocados en un principio de detección térmica. Como ustedes saben, tienen un elemento térmico en la parte de aquí, ¿sí? Que lo que hace es detectar la diferencia el incremento de temperatura, y lo que hace es romperse un pequeño cristalito que tiene aquí para dar paso al agua y suprimir el incendio, ¿no? Controlarlo. Entonces, no actúa en una etapa temprana, esto es muy importante, actúa en una etapa muy tardía. De hecho, cuando ya tenemos una radiación de calor muy grande, prácticamente eso ya se quemó. El principio más importante de los rociadores es precisamente salvaguardar la estructura del edificio. Ya ni siquiera hablemos de los bienes que están contenidos ahí o cualquier otra cosa, ¿no? Es precisamente un tema estructural. Y esto aplica también a los detectores térmicos, ya sea por tipo cable lineal, cable sensor, que también actúa en una etapa muy, muy tardía, ¿no? Es muy práctico poder tirarlo en una charola de cables, por ejemplo, o en alguna otra cosa, pero tú sabes que cuando ya tienes la activación ahí, es que ya se quemó realmente, ya tienes una diferencia de temperatura considerable para que te quede muy poco tiempo para actuar, ¿no? Entonces, no son detectores de actuación temprana. Entonces, después pasamos a la parte de video, y los de video, pues tenemos una ventaja que es una visualización rápida, ¿no? Hoy día existen muy buenas tecnologías de video que nos ayudan a ver de manera panorámica con una PTZ, tenemos 180 grados, 360 grados de las cámaras, analíticos,
en fin, muchas cosas, ¿no? Y cada vez van avanzando y nos ayudan más y más a nuestros negocios. Aquí el detalle es que no tenemos una muestra real del humo y eso es muy importante por el tema de falsas alarmas. Evacuar un lugar por una falsa alarma puede ser realmente muy costoso, parar una producción o cualquier cosa puede ser muy costoso para la compañía y tenemos afectaciones aquí por el color del humo, si hay reflexión en ciertas partes, la iluminación, los flujos de aire también son muy importantes. Si nosotros tenemos un flujo de aire considerable en un lugar en específico, se va a llevar el humo y no lo va a captar la cámara de video, ¿no? Entonces, son tecnologías buenas, pero a final de cuentas no estás muestreando el aire y eso es preocupante, ¿no? Porque no estás teniendo una condición real de muestreo en el detector. Y bueno, y pasando a la parte de aspiración, les quiero comentar lo siguiente. Aquí estamos hablando con un tema de alta sensibilidad, lo cual hace referencia a un tema muy importante que es el tiempo que tenemos disponible para poder evacuar a las personas de ese lugar y también para mitigar el incendio. Yo pienso que todos los usuarios finales que les planteemos que si tienen un incendio y lo van a poder controlar de manera sencilla, no van a tener afectaciones humanas y van a poder restablecer sus operaciones en media hora, una hora, un par de horas, pues estarán muy contentos de esta solución porque realmente lo que ellos quieren es no tener las menos afectaciones posibles para abastecer la demanda del mercado que tienen en cuestión de una planta industrial, por ejemplo, de un laboratorio. Ahora recuerden que tenemos procesos muy importantes con la vacuna del COVID y que tenemos ya varios casos de ellos protegidos con BESDA, donde es muy importante para ellos esta producción. Imagínense qué llega a pasar si un laboratorio de vacunas tiene un incendio, ¿no? Pues no es como que cobran el seguro y otra vez, pero es muy tardado el hecho de tener la recuperación. Entonces, ellos quieren tener las mínimas disrupciones posibles, ¿no? Y esto lo hace posible un tema de detección por aspiración, BESDA. Ahora, la instalación de la tubería es flexible. Recuerden que nosotros tenemos codos, tenemos test, tenemos cualquier tipo de elemento que nos ayuda a cambiar de dirección, bifurcar, triplicar la tubería, lo que sea, ¿no? Y podemos pasarlo por cualquier lado, inclusive hasta capilares flexibles que nos ayudan a poder llevar los puntos de muestreo si estamos por encima de un plafón, bajarlo al plafón o algún punto muy específico que se requiera para hacer la detección. Entonces, la instalación de la tubería es sumamente sencilla, sumamente ligera, ¿sí? A comparación de los otros detectores puntuales, por ejemplo, que llevan un conduit, que es muy pesado, llevan ahí el cableado. También no afectan la estratificación ni los altos cambios de aire. Eso es muy importante, porque si nosotros tenemos una incidencia de aire, las puertas abiertas de un almacén, por ejemplo, aires acondicionados, ventilaciones, cualquier cosa, se puede llevar el humo por todos lados y diluirlo, y esto hace que no lo pueda captar ni el BIM, ni los puntuales, ni el video, ni ninguna otra cosa, ¿no? Es muy delicado el tema de la dilución. Ahorita vamos a ver un video para que vean cómo se ve en un ambiente real la dilución del aire. Entonces, no afecta la estratificación. Esto es importante porque nosotros tenemos una detección activa y ahorita vamos a explicar más a detalle qué es la estratificación. Hago una pausa por aquí, nada más, Dani, para saber si hay alguna consulta. Hasta ahorita no tenemos preguntas, Oscar. Perfecto. Muy bien. Ok. ¿Qué le da la sensibilidad a los detectores BESDA? Es una cámara de detección que está patentada por Extralis, que se llama FLIR. Es una cámara que es muy potente y la verdad muy ingeniosa la manera en la que opera. Se los voy a explicar aquí. Nosotros tenemos distintos rangos de sensibilidades en los detectores que existen en el mercado, ¿no? Comúnmente los detectores fotoeléctricos y los BIM están en esta cancha de acá. La sensibilidad que puede llegar a tener BESDA, estamos hablando del 0.0003% de oscurecimiento por pie. O sea, cuando el humo ni siquiera es visible al ojo humano, ¿no? Entonces, estamos hablando de una sensibilidad muy grande para poder actuar en una etapa muy temprana. Esto es posible gracias a esta cámara FLIR de detección y funciona de la siguiente manera. Tiene 3 parámetros de detección. El primero es un haz láser, es una línea láser que se emite y se capta del otro lado, y la intrusión de las partículas en esa iluminación, en ese láser, hace que la reflexión tome cierta manera, y eso es captado por los sensores de la cámara láser de Extralis. De esa forma,
BESDA tiene el primer parámetro para poder decidir si hay un incendio en la muestra de aire que se está tomando. El segundo de los parámetros es un Imager CMOS. Es similar al que tienen las cámaras de video en cuestión de cómo ve la imagen en píxeles. Es decir, que él toma una pequeña foto, por decirlo así, de manera muy pequeñita, está muy chiquitito el lente, y lo que hace es precisamente ver cómo refleja la luz en cada una de las partículas y si la partícula presenta cierta forma, tamaño, ¿sí? Dependiendo de la constitución que tenga, pues puede predecir además si hay un incendio en esa mezcla o no. Y el tercero de los parámetros es una dispersión de fotodiodos. Estos son unos fotodiodos que tienen la cámara y lo que hace es precisamente medir el porcentaje de oscurecimiento por pie que hay en la mezcla, como lo hace un detector fotoeléctrico normal. No es que esto está robustecido con una dispersión de varios fotodiodos para que pueda captar esta diferencia de iluminación o esta obstrucción entre el emisor y el receptor, ¿no? Entonces, todos estos factores se conjugan para poder discernir si hay una alarma o si no hay una alarma. Y eso es muy bueno porque también nos ayuda a decidir cuando es una verdadera alarma de manera muy temprana y también cuando no lo es, porque como les comentaba hace rato, evacuar personas de un lugar de trabajo puede llegar a ser costoso y muy molesto. Entonces, esta tecnología nos ayuda precisamente a las dos partes, tanto ser muy sensible como también discernir entre una alarma que no es. Los puntos de muestreo que nosotros tenemos en BESDA son de distintas naturalezas. Como les comenté hace rato, puede ser la tubería aparente, tal cual como ustedes la ven acá en esta imagen, donde nosotros llevamos la tubería, es color naranja, viene etiquetada, ¿sí? Y nosotros perforamos los puntos de muestreo en distintas partes para poder ser llevados a todos lados y desde ahí captar el aire. Esa es la configuración más básica. Existen puntos de muestreo de tipo plafón, en la cual nosotros ponemos un capilar, ¿sí? Llevamos nuestra tubería por arriba, imagínense que arriba de este plafón va pasando una tubería por todos lados, y lo que hacemos es simplemente bajar un capilar hacia este puntito que ustedes ven de muestreo. Es un pequeño cono, que es este que está aquí, y eso hace que sea muy discreta la instalación y sigamos trabajando con una detección temprana. También tenemos tuberías flexibles de otra naturaleza, como con el detector BEA, que es un detector de microtubos, y hay unos puntos de muestreo que son extremadamente estéticos, son muy discretos, inclusive rasantes, para que no se vean en ocasiones donde necesitan mucha estética, ¿no? Hay en color blanco, hay en color negro, y la verdad es que se usan bastante. Por ejemplo, ahora tenemos varios casos de éxito en hoteles de lujo, donde ellos quieren cuidar mucho la estética de los cuartos y están poniendo estos detectores de aspiración BESDA. En el caso de los beam pockets, podemos dejar la tubería aparente y simplemente, como se ve en esta parte, subir una tubería rígida, hacer un pequeño codo hacia un lado y ahí poner el punto de muestreo para estar metiéndonos en cada uno de los beam pockets y de esa forma tener la detección conforme lo pide la NFPA 72. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito del portafolio de BESDA, que esto es un punto importante que también trataba el temario. Aquí de este lado, les dejé una liga en la presentación para que ustedes la vean y esa liga abre esta comparativa de modelos, ¿sí? No nos vamos a meter a ver todos los datos, pero se los dejo porque es muy importante para que ustedes vean cuál es el BESDA adecuado para cada aplicación, ¿sí? Aquí vienen todos los detectores que ahorita les voy a hablar. Si es industrial, cuántas tuberías tiene, a qué distancia pueden ir cada una de las tuberías, cuántos metros cuadrados puede cubrir cada uno, cuántos orificios podemos hacer en cada uno de ellos. Todas la información que ustedes necesiten viene en esta tablita y me gusta mucho porque desde ahí, desde que la sacas, tú puedes saber cuál es el modelo que necesitas para cierta aplicación, ¿no? Entonces, es muy básica la información y está muy bien compactada. Ok, vamos a empezar por el portafolio de productos de Extralis hoy en día que tenemos en BESDA. El primero de ellos es el detector BLF 250, que muchos lo han de conocer. Tenemos una trayectoria muy larga ya con este detector. Ha estado durante muchos años, ha salido muy bueno este detector. Es el BLF 250.
que es para aplicaciones generales, es para aplicaciones como de un piso falso, un techo falso, un data center pequeño, un site, gabinetes eléctricos, cualquier cosa. Puedes poner 12 puntos de muestreo y su cobertura es de 250 metros cuadrados. Después viene el BLF 500, que es exactamente lo mismo, pero el doble de valores. Puedes poner 24 puntos de muestreo y cubre 500 metros cuadrados. Después veníamos con un detector que se llama VLC. Este detector está fuera de mercado y ahorita les voy a decir cuál es el que lo sustituye. Después pasamos a una parte de los detectores de 2000 metros cuadrados, que son detectores ya de 4 tuberías. Y este detector es el VLI, es un detector industrial que maneja unos filtrados específicos para protegerse más de la polución que hay en el ambiente. Y ahorita vamos a ver casos muy reales de este VLI que están muy interesantes para que vean cómo se aplica, ¿no? Entonces, aquí podemos llevar su tubería a 90 metros, cada uno de ellos, y podemos hacer 15 perforaciones por cada uno. Después vienen el VLP y el VLS, que están descontinuados, por si alguno de ustedes tiene estos detectores todavía instalados o sus clientes los tienen. Es importante que sepan que tenemos un programa de retrofits en el cual nosotros damos un precio especial para incentivar la venta y el cambio de estos equipos por uno de una generación nueva, que se le conoce como VESDA E. Entonces, la familia de detectores VESDA E que les platico es una familia muy interesante porque tiene mayor resistencia al polvo, tiene esta cámara FLAIR que les acabo de comentar hace poco, y tiene una mayor capacidad de aspiración, de manera que puede llegar más lejos en cuestión de las tuberías y también tiene más puntos de muestreo que adoptar en cada una de las tuberías. Viene equipado con un puerto USB, con un puerto Ethernet. Esto permite conectar en red todos los detectores de manera muy sencilla, sin necesidad de otras interfaces ni un cableado especial. Todo es cableado Ethernet, cada uno toma una dirección IP. Y también vienen dotados de una capacidad Wi-Fi, de manera que nos podemos conectar a los detectores vía Wi-Fi con la aplicación del celular o de una tablet, etcétera, ¿no? Entonces, el primer detector de la familia VESDA E es el VEP de una tubería. Y ese equipo puede tener esa tubería a 100 metros de distancia o 130 metros si está bifurcado en total, de manera que nos puede llegar a cubrir hasta 1000 metros cuadrados. Después viene el VEP y el VES. Estos equipos tienen la capacidad de llevar su tubería a 70 metros y ser perforada 25 veces, de forma que yo puedo tener 4 tuberías por 25 puntos de muestreo, serían 100 puntos de muestreo en total. El VEP, a diferencia del VES, es que el VEP tiene una sola zona en común y el VES puede segmentar 4 zonas de detección, de forma que yo puedo saber exactamente el humo si está en la 1, en la 2, en la 3 o en la 4. Hace un escaneo de las tuberías. Después viene el VEA, que es un equipo de microtubos, es un equipo de tubos flexibles que tiene 40 capilares y cada uno de esos capilares tiene una dirección en el detector VESDA, de forma que le podemos informar al panel exactamente si se activó la 3, la 37, la 40, la 15, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos una detección puntual trabajando con un principio de aspiración que viene contenido en el concepto de la detección temprana. El capilar máximo que podemos llevar son de 100 metros el tubito, ¿no? Después tenemos el VEU, que es el detector más grande que nosotros tenemos en cobertura. Este nos permite llegar hasta 6,500 metros cuadrados. Tiene 4 tuberías y cada una de ellas podemos correrla a 100 metros de distancia y podemos perforarla 25 veces. Esta es una imagen de la aplicación de la iVESDA App, en la cual nosotros podemos tener un vínculo directo, una ventana directa con los detectores y podemos saber cómo está el flujo, las alarmas, cómo están las concentraciones de contaminación en ese lugar, si se rompió una tubería, si está taponeada, cualquier parámetro de salud del detector lo tenemos en esta aplicación y la verdad es que funciona de manera increíble. Es rapidísimo la respuesta que tiene. Inclusive si la tienen en una red para salir a internet, podemos estarlo monitoreando desde cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. Es muy interesante esta parte de VESDA E. Ok, hago otra pausa nada más aquí para ver si hay una pregunta.
Sí, de hecho estaba por comentarte, Oscar. Nos pregunta Mario, ¿cuál es la altura máxima a la que se pueden poner los detectores Vesda? Ok. Mm, Esta es una pregunta que creo que sale en todos los webinars. Es muy interesante la pregunta. Les voy a decir, la NFPA 72 es la que regula la mayoría de las cosas relacionadas con la detección estándar. ¿Sí? Existen otras NFPAs que regulan las cosas, por ejemplo, con cuartos de IT, como la NFPA 75 y 76, que son otros requerimientos. Donde más podemos encontrar temas de alturas en cuestión de la ubicación de los detectores es en la NFPA 72. Las tablas llegan hasta valores de 9 metros, más o menos, ¿sí? Que lo que hacen es sugerir un espaciamiento específico que sea corta conforme a la altura. Eso, por ejemplo, en el tema de los detectores de calor, ¿no? En el tema de los detectores de humo, lo que nos dice es que cuando nos vamos acercando a esos valores tan altos, tenemos que utilizar un criterio de diseño basado en desempeño. O sea, que lo que te dice la NFPA 72 es, yo no llego hasta ahí, yo llego hasta los 9 metros y te puedo decir que aquí funciona de esta manera. Cuando tú tienes un almacén muy grande, un hangar, lo que sea muy alto, funciona en un criterio basado en desempeño, que quiere decir que prácticamente tú hagas las pruebas, consultes con fabricantes y que lo sometas a la autoridad con jurisdicción de tu proyecto. Eso es lo que te dice. Entonces, en ese caso, lo que nosotros hemos visto como fabricantes y las pruebas que hemos hecho, que de hecho ahorita te voy a enseñar un video para que lo veas, es que nosotros podemos actuar con un nivel de detección, es decir, con una sola tubería a una altura máxima como de unos 12 metros. Esa es la respuesta que nosotros tenemos bien con una sola tubería. Cuando excede esto, por ejemplo, en almacenes, la NFPA 72 te dice que pongas varios niveles de detección. De manera que si tú me dices que yo tengo un almacén de 17 metros, lo que yo consideraría es poner un nivel de detección más o menos a los 9 y el otro a los 17. ¿Sí? Y así te vas. Inclusive los hangares así funcionan, que son alturas de 30 metros, por ejemplo, ¿no? Que funcionan de esa manera. Tú pones 2 o 3 o inclusive 4 niveles de detección, una tubería arriba de la otra. ¿Hay alguna otra consulta? Gracias, Oscar. Mario, pues ojalá hayamos podido responder tu pregunta. Cualquier otra duda, pues, nos la puedes poner con confianza. Adelante, Oscar. Gracias. Ok, vamos a hablar ahora de almacenes. Vamos a hablar, ya hablamos de todos los portafolios, ya hablamos de cuáles Vesda son, ahora vamos como a lo más divertido, ¿no? Al ver las aplicaciones reales de Vesda. Yo pienso que algo que ha caracterizado al equipo de Extralis desde hace tiempo es que tenemos mucho material para poder mostrarles a ustedes material audiovisual, fotos, muchas instalaciones reales, casos de éxito. Si ustedes consultan la página de Extralis, tenemos muchos videos en los cuales ustedes pueden ver. Ahorita, si me sobra tiempo, les trato de enseñar dónde está esta parte, pero siento que esto es algo importante que los clientes valoran porque pues es lo real, ¿no? No es que te están vendiendo los folletos, sino estás viendo aplicaciones reales de clientes satisfechos y que estamos teniendo retroalimentaciones positivas del desempeño de nuestros equipos, ¿no? Entonces, hemos aprendido un montón, la verdad, de el desempeño de los detectores Vesda en ambientes críticos, porque no es nada más ponlo y ya vete y regresa un año después, ¿no? Es un tema de retroalimentación y ver cómo se desempeña el detector, qué resultados tienen, hacer mediciones. La verdad es que hemos aprendido muchísimo de esto y nuestro equipo de soporte técnico tiene muchísima experiencia con estas aplicaciones. Entonces, vamos a hablar de varias aplicaciones que yo les dejé aquí con algunas evidencias fotográficas y de videos para que ustedes puedan ver cómo nos hemos desempeñado en el mercado. El primero de ellos es el de almacenes. Es una vertical que es muy retadora, como lo dice el título de esta plática, y hay muchos tabús y muchas ideas erróneas en el mercado en torno a los detectores de aspiración. Aquí vamos a ir desglosando de uno por uno cuáles son estos y cuáles son estas ideas, ¿no? Entonces, el primer tema que tenemos aquí en los almacenes es la estratificación. Recuerden que la estratificación es un fenómeno que se produce de un encapsulamiento o de un estancamiento de el humo en una parte intermedia de la nave industrial y que no llega propiamente al techo para ser detectada. Si nosotros tenemos un incendio, como se ve acá en la pantalla,
lo que hace es que pasa el sol, calienta el aire que está contenido en la región cercana a la techumbre. Y eso hace que el humo no llegue nunca a esta parte de acá. Entonces, si nosotros tenemos photobeams aquí arriba, ¿sí? Y tenemos una línea de visión, como ya lo platicamos, que funciona, nunca lo vamos a detectar. ¿Sí? Si tenemos detectores puntuales, pues menos, ¿no? Imagínense, si se estanca en medio, no se detecta. Entonces, esto es algo que sucede y es real. Miren esta foto, aquí se ve, se aprecia una prueba donde tenemos la estratificación en una parte intermedia de la nave y nunca llega acá en la parte de arriba. De forma que si tenemos aquí un photobeam, pues nunca lo vamos a detectar. Y dirán ustedes, bueno, pues esa condición es muy rara y no sucede, a mí nunca me ha pasado. Pues pasa en todo México, ¿eh? Yo he hecho pruebas en muchos lugares. Ahorita les voy a enseñar un video para que lo vean. Y a las 11, 12 de la mañana es un efecto real. O sea, es algo que nos tenemos que preocupar todos nosotros por ello, ¿no? A final de cuentas, recuerden que ustedes están recomendando un sistema al cliente y a la hora de tener un incendio y que las cosas no reaccionen rápido, se pueden tener compromisos importantes, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta. El VESDA en estas aplicaciones es buenísimo porque precisamente trabaja con un principio de aspiración. No tiene que esperar a que el humo llegue al techo. Él lo puede jalar con sus puntos de muestreo, con su aspirador que tiene y lo puede llevar inclusive hasta de forma lateral en la nave o en la parte de arriba, ¿sí? Todo esto lo transporta al detector VESDA que está montado en una altura operable a 1,5 metros más o menos y desde ahí puedes hacer el monitoreo, ¿vale? Entonces, es un tema muy importante, la estratificación. Ahora, en espacios abiertos, es muy dado a poner, usamos detectores de photobeams, dejando fuera la estratificación, que ya vimos que es un factor importante. También es muy bueno que consideren ustedes una detección por aspiración VESDA, sobre todo cuando el lugar es muy grande. Por otra cosa, tenemos una dilución en el ambiente cuando tenemos espacios muy amplios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un incendio en la parte de aquí, el humo sube, pero no sube así de manera laminar, ¿sí? No sube así recto y le va a dar exactamente al punto donde está el photobeam, de un lado a otro, y ahí lo va a captar, ¿no? Eso no sucede. El humo se expande. Ustedes han visto cómo es como un hongo, como cómo se va formando como una V y se va expandiendo por todo el ambiente. Y la dilución del humo quiere decir que cómo se mezcla con el aire. Y esto es algo que sucede también a todas horas y en todos lados. O sea, que el humo que se necesita para activar un BIM o alguna otra tecnología es muy grande. El otro día me encontré un video en Facebook que decían, oye, los photobeam OSIT no sirven porque no se activan. Entonces quemaban un tambo con algún combustible, no sé qué era, lo destapaban y hagan de cuenta que la trayectoria estaba aquí y el humo le pasaba por un lado, ¿no? Ni siquiera le pasaba por el OSIT, por el hecho de tener la dilución del humo. Entonces decían que no servían y no sé qué, pues aquí está la respuesta, ¿no? Primero tú necesitas inundar todo el techo, ¿sí? Para que ese haz de luz se pueda interrumpir y mandar ese alertamiento. Entonces, en lugares donde tenemos mucho espacio, muy abiertos, es muy recomendable poner una tubería de aspiración de VESDA porque nosotros podemos captar de manera muy temprana el incendio, sobre todo cuando se tiene almacenados componentes que son muy combustibles como el cartón, plásticos, o tenemos materia terminada, materia prima o producto terminado muy sensible, componentes electrónicos, libros, archivos, cualquier cosa que lo pueda dañar, inclusive el agua a la hora de suprimir ese incendio, ¿no? Entonces, primero estamos cuidando a las personas, pero segundo, recuerden que estamos tomando en cuenta salvaguardar la continuidad de operaciones. Eso es lo que buscamos con VESDA, que el cliente tenga la menor afectación posible, inclusive por la misma agua que apagaría el incendio en ese momento, o cualquier agente de otro tipo, ¿no? Oscar, Entonces, sí. nos pregunta Ricardo en este punto, ¿cuál es la velocidad de detección? Ok, nada más dice así, la velocidad de detección. Velocidad de detección. Ok. Supongo que te refieres a la velocidad de respuesta, Ricardo. Si puedes abundarnos un poquito más ahí. Sí, Bueno, vamos a responder la pregunta en todos los temas para que no queden dudas. La velocidad de respuesta del detector está normada por la NFPA 72.
en Standard Fire Detection es 120 segundos de transporte de humo desde el punto más alejado hasta el detector. O sea, desde que yo rocío la lata de humo de prueba, por ejemplo, o quemo algo en el punto más alejado, hasta todo el tiempo que pasa hasta que el detector empieza a censar y su pico en la gráfica que tiene el software salta, ahí no deben de pasar más de 120 segundos. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto tiempo tarda en subir el humo de aquí hasta arriba? Pues eso depende de cada lugar, ¿no? Ahorita vamos a ver una prueba que hicimos en un almacén a 12 metros y te va a quedar muy clara esa pregunta. Para terminar este punto, les quería compartir lo siguiente. Los VESDAs de nosotros están, por decirlo así, recomendados conforme a normativas en Estados Unidos para trabajar máximo a 2,000 metros cuadrados. ¿Qué pasa en Latinoamérica y específicamente en este punto? Que nosotros tenemos lugares muy amplios y presupuestos más bajos, ¿no? Lo que pasa es que podemos nosotros llevar los detectores a más de 2,000 metros cuadrados si el usuario final lo acepta, porque podemos reducir la inversión en la cantidad de dispositivos. Podemos llevarlos a 4,000 o a 5,000 metros cuadrados si queremos, ¿no? 5,500 metros cuadrados, dependiendo del lugar, porque estamos hablando de un área abierta y aún así tenemos una detección temprana, lo cual nos ayuda a seguir siendo la mejor opción, costo-beneficio para el cliente. ¿Sí? Entonces, les recomiendo tomar en cuenta esta mentalidad, porque si nos segmentamos a 2,000 metros cuadrados, muchas veces el cliente no lo acepta precisamente por el hecho de tener muchos equipos. Entonces, si nos vamos a un tema un poquito más amplio, podemos cubrirlo con menos detectores y seguir teniendo una detección temprana. En la parte de soluciones de almacenes también tenemos unas soluciones que le llaman in-rack, que es precisamente meternos dentro del rack de los clientes y bajar la tubería de aspiración e introducirla dentro del rack para tener una detección mucho más temprana. Y esto va de la mano con la pregunta que me hacían de las alturas. Yo puedo tener, vean todo el material combustible que tenemos aquí. Esto es Flexi, acá en Silao, es el centro de distribución, donde nosotros tenemos pues una altura considerable que les gusta aquí como unos 6 metros más o menos, y la otra pues a lo mejor a los 13 metros. Entonces, aquí tenemos una doble nivel de detección precisamente por lo rápido que queremos detectar en ese momento, ¿no? Inclusive podemos trabajar con sistemas de supresión que son multinivel, etcétera, etcétera. Es otro de los casos. Ok. Vamos a pasar al video que les estoy comentando en varias ocasiones para que vean ustedes la prueba que nosotros hicimos en este ambiente. Es una prueba de almacén, ¿sí? Donde comparamos la tecnología de PhotoBIM con la tecnología de VESDA. En este video se puede ver el ambiente que nosotros hicimos la prueba. Es una bodega de 12 metros de altura y que prácticamente toma varios pasillos y eso conforma como microbodegas, ¿no? De forma que si tenemos un incendio, pues ahí sí queremos una sectorización por pasillo, porque tenemos prácticamente el rack hasta arriba. Cuando es muy abierto, como la imagen anterior que les enseñé, es otra distribución, es mucho más fácil. Entonces, en este video, ustedes van a poder ver que nosotros pusimos aquí el detector VESDA, ¿sí? Al lado de un rack y subimos la tubería pegada por el perfil del mismo rack. Conectamos el VESDA a esta computadora y conectamos un OSID a un multímetro. Ese OSID está en la misma trayectoria o campo de visión de la tubería de aspiración. Aquí está el receptor a 12 metros de altura y el emisor está a 35 metros de distancia, igual a 12 metros de altura, ¿no? Entonces, lo que hacemos fue probar el detector de OSID, ¿sí? Y probar el VESDA. Subimos a una persona y a disparar la lata de humo, como ahorita me lo preguntaron, ¿no? Después quemamos un poquito de cartón en una latita de aluminio y tomamos el tiempo desde que esta persona levantó la tapa, tomamos el tiempo hasta que se activó el detector. Vean lo de la dilución que les comento, cómo se va para todos lados el humo y no se concentra en una sola región, ¿sí? Entonces, vean la altura que tiene el lugar, ¿no? Es altísimo. Y muy vasto, muy grande. Entonces,
Desde que tomamos el humo, nosotros vimos que el detector nos envió el alertamiento en 30 segundos. Aquí se puede ver cómo la barra está llena. Y este BESDA particularmente es un BESDA de 4 sectores, es el BES. La identificación del sector nos la dio en 52 segundos. Ahí está, esa pequeña alarmita en rojo. Y después pusimos nosotros 2 pasillos. Entonces pudimos ver que en el pasillo 1 estuvo la alarma, ¿sí? Porque ese era el de mayor concentración en ese momento. Después se pasó al pasillo 2, etc. Entonces, ahí podemos ver los umbrales en el software de BESDA, cómo se alcanzó el umbral de fuego 2. Y lo que les quiero mostrar aquí es la estratificación. Vean cómo se pone en una capa intermedia entre la nave. Eso fue como a las 11 de la mañana más o menos. Y de esta forma tenemos nosotros la manera de probar que sucede estratificación. Esto fue en el Estado de México. Entonces, en todos lados, la verdad es que pasa esto. No teníamos activación del OSIT y lo que tuvimos que hacer es subir una persona. Vean lo borroso que están las cajas alrededor, ¿sí? Véanlo aquí. Y ya hay una concentración de humo suficiente para que se debería de activar, pero no se activaba. Entonces tuvimos que subir de manera forzada al operador y echar más y más aire para que soltara el humo hasta que se oscureciera el haz de luz. Y tuvimos una respuesta en el detector en 12.5 minutos, en el detector OSI. De forma que podemos ver una diferencia sustancial entre el BESDA y el OSIT, ¿no? Aquí podemos ver una diferencia de 12 minutos aproximadamente, pero la realidad del asunto es que si no subimos a esa persona, a ese operador, pues tendremos una diferencia de a lo mejor 1 hora, 2 horas. Ya imagínense ustedes, ¿no? Para dónde corre el aire y si hay flujos de aire, pues todavía más, ¿no? Ese es un tema muy importante de una comparativa a 12 metros de altura, real, que nos consta, que documentamos y que pues sucede, ¿no? Es algo real. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? No tenemos más preguntas, Oscar, en este punto. Ok, muy bien. Vamos a pasar a la parte de la industria, que es un tema bien vasto. Yo creo que no me va a dar el tiempo para poder explayarme como quería, pero vamos a revisarlo y si tienen alguna duda lo checamos. Entonces, ¿qué sucede con la detección en ambientes sucios? Ustedes saben que hay muy pocas tecnologías que pueden aplicar para ambientes sucios, ¿no? Comúnmente, ya cuando son ambientes muy contaminados, las únicas detecciones son calor. Comúnmente es lo que utilizan, ¿no? O chispa en algunas ocasiones, ¿no? Nosotros podemos trabajar muy bien con ambientes sucios. Vean las fotos que les enseño aquí de casos reales, donde nosotros tenemos instalados los BESDAS, llámese harineras, llámese algodoneras, como la que ven aquí. Miren el ambiente, cómo está todo lleno de polvo. Arriba tenemos la tubería de aspiración de BESDA montada. Llámense papeleras, reciclajes, cualquier industria en general que ustedes tengan, ¿no? Inclusive hasta minas, el polvo que ustedes quieran, ¿no? En este caso, en la parte derecha les enseño un BESDA que está instalado en un silo, ¿sí? Donde ustedes pueden ver el BLI, que recuerden que tiene protección IP66, y todas sus instalaciones están protegidas también por sus gabinetes. En los gabinetes están puestas las tuberías con unas válvulas de purga, unas válvulas de 3 vías, para precisamente inyectar aire comprimido y limpiar la tubería sin necesidad de meterse en el ambiente. Eso es muy importante porque nunca tenemos que interrumpir la producción ni nada para dar mantenimiento. Todo el mantenimiento se da en el BESDA. Entonces, vean cómo está trabajando aquí. Están prendidos sus LEDs, está funcionando el equipo, pero vean la cantidad de polvo que está adherido al detector, ¿no? Es un caso real que tenemos nosotros. Este es un sistema, este gabinete que ustedes ven aquí, sí es un gabinete ya de acero inoxidable muy especial. Existen para industria alimenticia o existen para lugares donde hay ambientes corrosivos, en el cual se hace un arreglo de válvulas para poder purgar de manera automática las tuberías. Esto hace que se limpien de manera periódica cuando es exagerada la cantidad de material que está aspirando la tubería, ¿no? Imagínense, no sé, una papelera
o una industria de reciclaje de cartón, por ejemplo, donde hay todo el tiempo esos pequeños polvitos. También tenemos casos con fábricas de mezclilla, donde hay un polvito todo el tiempo en el ambiente. Entonces se instalan estas purgas, estas electroválvulas, que lo que hacen es meter aire comprimido en el sistema de manera inversa, es decir, se cierra la succión de aire del Vesda y se abre una válvula para que entre aire y poder sopletear toda la red de tuberías, ¿sí? Entonces eso expulsa el material. Eso lo hacen de manera periódica cuando está muy contaminado, cada 6 horas, cada hora, cada semana, cada mes, dependiendo del lugar, ¿no? Se puede hacer de manera manual cuando no es extremadamente contaminado. Se puede hacer cierras una válvula manual y tú inyectas aire comprimido con un conector especial. Es muy sencillo. Entonces, para ambientes muy sucios existen estos filtros, de línea que se ponen en las tuberías. Este filtro lo que hace es precisamente captar la mayor cantidad de contaminantes en esta parte y no dañar el detector, de manera que esta esponjita es muy barata, se cambia y el filtro nada más se desatornilla por esos tornillitos que tiene acá arriba y se le cambia la esponjita, ¿no? Es muy sencillo y eso lo haces de manera periódica. También puedes proteger los detectores, cualquiera que sea, con un gabinete especial, NEMA 4X, lo que sea, ¿no? Puede ser el detector BLI o puede ser otro detector de la familia BESDAE, que también los hemos utilizado mucho en lugares donde hay mucha condensación, que ahorita les voy a enseñar. Hay unos puntos de muestreo para los ambientes contaminados que son los que ustedes ven aquí en la imagen, donde nosotros tenemos una arquitectura del punto de muestreo para que no se contamine y no se sature ese punto de muestreo de todo el polvo que le queda. Viene con una constitución para que no se adhiera ese polvo. Entonces, estos nos ayudan a ver de manera visual con el código de colores de qué diámetro es el punto de muestreo que estamos poniendo ahí y además dónde está, ¿no? Porque cuando ya está muy contaminado, pues suele ocultarse toda la tubería con el mismo contaminante. Ok. Para la parte de generación de energía y control tenemos unas soluciones también de detectores que trabajan con capilares, que es lo que les platicaba hace rato. Prácticamente se ven así la instalación, donde ustedes ven el detector aquí y llevamos nuestros puntos de muestreo a través de las tuberías de microtubos y las vamos repartiendo por todos lados. Pueden compartir charolas eléctricas, ductos, canalizaciones, lo que ustedes quieran, porque al final de cuentas la tubería está hecha para trabajar en pleno y no lleva ningún componente electrónico. Entonces puede trabajar perfectamente en una charola con otros cables, no le pasa nada. La ventaja que tienen aquí en los gabinetes eléctricos es bien importante. Primero, que tú puedes ponerlo prácticamente donde sea, ¿no? Aquí se ve la imagen, aquí se ve cómo se bajan estos capilares en estos puntos transparentes, ¿sí? Vean acá cómo va la tubería y se bajan los capilares aquí y vean la cantidad de polvo que hay, ¿no? En esta subestación eléctrica. Vean cómo van en una charola protegida y van bajando los puntos de muestreo a ser conectados, ¿no? Aquí se conectan en esta charola eléctrica y aquí van para acá. Entonces, Oscar, sí. disculpa que te interrumpa. Nos pregunta Aldo que si se puede usar Vesda en cuartos fríos. Sí, ahorita vamos para allá. Perfecto. Entonces, para terminar este punto, la principal ventaja que te da, bueno, tiene varias ventajas. Una, que manejas una detección temprana, ¿sí? Cuando tienes un calentamiento anormal del cable, cuando tienes una combustión del cable, lo podemos captar de manera muy anticipada, ¿sí? Aquí. Y si creen que estoy exagerando y creen que no es importante, acuérdense lo que pasó en el metro de la Ciudad de México con los componentes eléctricos que manejaban ahí, ¿no? Es vital en un cuarto de gabinetes y en un cuarto de transformadores tener una detección temprana, es fundamental. Yo creo que esto le dio una vista pues al mercado de ponerle más atención a las instalaciones eléctricas, ¿no? Porque hay que cuidarlas con detección temprana. No es lo mismo que con detección fotoeléctrica tradicional. Eso es el primero. El segundo es que no tenemos que entrar dentro del gabinete para dar mantenimiento. Este equipo lo que hace es que succiona a una mayor velocidad cuando se hace un automantenimiento.
de forma que no tenemos que abrir los gabinetes, porque recuerden que aquí manejamos altos voltajes. No es sencillo poder abrirlos y trabajarlos. Además, desenergizar un proceso industrial es complejo. Entonces, lo instalamos y nunca más nos volvemos a meter ahí. ¿Sí? Es muy importante. Ok. Vamos a hablar de los ambientes húmedos donde hay condensación, ¿sí? Que es precisamente la pregunta que me hicieron ahorita. Es más o menos como la foto que yo les indico aquí, ¿sí? Donde tenemos lavado, hielo, donde tenemos procesamiento de camarones, de pollos, de ganado, de lo que ustedes quieran, ¿no? El proceso industrial que ustedes quieran, fabricación de alimentos, paletas, lo que sea, ¿sí? Donde tenemos agua todo el tiempo flotando en el ambiente, charcos, tenemos un lavado a presión en las paredes, en el techo. Ese tipo de ambientes son muy complicados y Vesda lo hace muy bien. Miren, cuando tenemos ambientes de alta humedad, lo que hacemos comúnmente es poner unas trampas de condensado, que son estas que ustedes ven aquí, donde nosotros jalamos el aire del ambiente y hacemos que por gravedad se encharque en esta parte de aquí abajo, ¿sí? Y ahí ponemos una válvula de alivio, una válvula por donde desfoguemos todo ese condensado. Se pone unos tramitos de tubería transparente para poder ver cuándo ya está lleno ese nivel, ¿no? Eso se puede hacer manual o automático. Después pasamos el aire por unos filtros para eliminar la mayoría de los condensados y al final entramos en el detector, ¿sí? Después su desfogue, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabemos esa parte. Y esto lo hacemos para cada una de las tuberías. Existen distintas maneras de hacerlo. Esta es una manera un poquito rudimentaria, por decirlo así, o donde queremos hacer una instalación un poco más visual, que es la que viene aquí arriba también, donde la tubería de aspiración la tenemos por arriba y aquí vean cómo tenemos las purgas o las válvulas manuales en cada una de las tuberías, cómo hacen esas U's. Pero como pueden ver aquí, pues es muy aparatosa la instalación. Existe otra forma. Si nosotros volteamos las tuberías del detector hacia abajo, que precisamente este es un pantallazo de un video de Extralis, que aquí les dejo la liga, de cómo voltear los puertos de aspiración hacia abajo y desde ahí hacer la succión del aire, siempre estando en vertical, ¿no? De manera que la gravedad hace que el agua se acumule abajo y las trampas de agua tú las pones abajo y el desfogue lo pones por arriba. De forma que eso protege mucho al detector y hace menos aparatos a la instalación. Entonces, podemos trabajar en ambientes de alta humedad, como acá. Esta es una tequilera en Jalisco, donde rocían agua todo el tiempo a las barricas, ¿sí? Y esa agua lo estamos captando nosotros en las tuberías de Vesda que están aquí arriba. Miren, vean el arreglo de tuberías. Lo llevamos hasta el Vesda, que se encuentra abajo de este paso de gato, ¿sí? O de este puente. Entonces, todo el tiempo separamos el agua del aire y podemos tener un detector trabajando ahí. Recuerden que es un ambiente muy agresivo y es muy difícil que una tecnología pueda trabajar ahí. Vesda lo hace muy bien y tenemos muchísimos casos de éxito así. Pasando a cámaras frigoríficas, que es lo que nos preguntaban, también tenemos muchos casos de éxito. Lo que hacemos es esto. Ponemos el detector fuera de la aplicación de la cámara frigorífica, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta parte de un área de servicio, o también lo podemos poner de manera lateral fuera de la cámara de refrigeración. Y igual, posición invertida para los condensados. Y lo que hacemos es poner estos puntos de muestreo que son anticongelación. Estos puntos de muestreo tienen una naturaleza de que no se adhiere la escarcha al punto de muestreo. Además, viene protegido con un sistema de que tú puedes sellar de manera térmica inyectando el sellador que se utiliza para las cámaras de refrigeración, de manera que queda totalmente bien compactado y no hace conexión de arriba con abajo en cuestión de los ambientes para que haya fugas, ¿no? Entonces, hacemos este aditamento con un cuello de ganso, ¿sí? Y nos vamos hacia la tubería y seguimos hacia el siguiente punto de muestreo. Entonces, la perforación que nosotros hacemos del puntito de muestreo se hace en esta sección y no nos tenemos que meter ya en la parte de abajo para hacer esas perforaciones, ¿no? Entonces, es algo que ayuda muchísimo, elimina condensados y trabaja excelentemente bien. En las cámaras frigoríficas les pongo aquí unas fotos de casos que tenemos. Vean, por ejemplo, este VEU que está en posición invertida con sus trampas de condensados, ¿sí?
Y en el techo de la cámara frigorífica nosotros vamos metiendo los puntos de muestreo. Vamos bajando así, vamos bajando así, bajando acá, etcétera, etcétera, ¿no? Vean cómo se tienen las cámaras frigoríficas con escarcha y el detector puede trabajar ahí. Específicamente en las cámaras frigoríficas, cuando la temperatura es demasiado baja, es decir, cuando está más abajo de menos 20 grados centígrados, que es el punto máximo en el cual podemos trabajar con la tubería de PVC, de CPVC, perdón, lo que hacemos es ponerla por fuera, como lo ven aquí, y bajamos los puntos de muestreo para poder captar el aire. O sea, no estamos trabajando a menos 20 la tubería, estamos trabajando de manera, por decirlo así, remota y nos introducimos en la cámara frigorífica, ¿no? Entonces, existen unas gráficas que nos ayudan a decir cuántos son los tramos de tubería que tenemos que poner adicional para que se caliente un poco el aire antes de entrar al detector, ¿sí? Para los parámetros con los que maneja Vesda. Por ejemplo, si tenemos 30 litros por minuto de flujo en un ambiente de menos 30 grados centígrados, yo sé que voy a tener que adicionar 6 metros de tubería, digamos ciega o domi, por decirlo así, para que en esa distancia se alcance a calentar el aire y entre al detector de manera adecuada. Oscar, en Dani, los casos de que nos acabas de comentar de los cuartos fríos, el detector siempre debe ser instalado en el exterior del cuarto frío. sí, de preferencia sí. ¿Por qué? Porque adentro tú tienes, siempre vas a tener lavados adentro, ¿no? Y muchas veces lo hacen a chorro y salpican el detector o el detector no tiene su gabinete adecuado, además de que está trabajando constantemente con humedad, esto no es recomendable para el equipo. El detector tiene que estar afuera de esa unidad, ¿no? Cuando las cámaras frías no son tan frías, por decirlo así, o sea que estamos trabajando, hay cámaras frías, no sé, a 10 grados, 15 grados, podríamos evaluar la opción de posicionarlo cercano a la aplicación. Ok. ¿Vale? Entonces, bien. Eh, Dani, perdón, ya es la hora. Tengo unas diapositivas más. No sé si podemos revisarlas o aquí lo finalizamos. Sí, sí podemos continuar sin problema, Oscar. A los asistentes, si entendemos si alguien tiene que abandonar, si tuviera algún otro compromiso que estuviera fuera de la hora que habíamos contemplado para el webinar, les comento que lo estuvieron preguntando, pero les comento de forma general que tanto el video como la presentación estará disponible para su visualización en la página de Syscom el día de mañana. Entonces, si alguno se tiene que retirar en este punto, no se preocupe, el día de mañana puede consultar en la página de Syscom el video pregrabado y ahí pues pueden revisar, atrasar o adelantar si algo les faltó de ver en el webinar. Podemos continuar, Oscar, en el entendido de que vamos a dejar grabado el webinar disponible en la Claro, plataforma de Cisco. claro, Adelante. justo. Ok, bueno, vamos a ver unas diapositivas más y luego pasamos a una ronda de preguntas, que es ahí donde se pone buena la cosa, ¿no? Ambientes de alta temperatura, ahora lo contrario a lo anterior, ¿no? En donde tenemos lugares muy fríos, como las cámaras frigoríficas, ahora vamos a la parte donde tenemos lugares muy calientes. En el caso de temperaturas altas, tenemos también la manera de utilizar detectores Vesdas, como esta foto que yo les muestro aquí. ¿Y qué se utiliza en estos procesos de alta temperatura? Normalmente, bueno, les voy a platicar un caso que tenemos acá en México de una panificadora que tiene hornos y hacen ciertos procesos, ¿no? Hacen pan molido, hornean panes, lo que sea. Entonces, lo que pasa es que llevan la charola o el conveyor con su proceso, ya sea freidoras, ya sea horno, ya sea el componente que sea, y tienen muchos incendios precisamente porque en el mismo conveyor se va atorando el material y se va cayendo hacia los lados, y esto hace que la acumulación de ese material con la temperatura constante se prenda. Y es bien peligroso porque imagínense un incendio de un horno completo es súper difícil de parar, ¿no? Entonces, lo que están optando estas personas es por probar estos detectores en ambientes muy calientes y lo hacen de la siguiente manera. Se colocan en los exhaust o en las chimeneas, como les llaman, del proceso industrial, donde va corriendo con aire forzado el material que va a desfogarse o la liberación del calor,
y lo que hace es que se ponen con acero inoxidable o con cobre, con otro material, se ponen los puntos de muestreo, es decir, que se perforan como si fuera una pipeta, una bayoneta al interior, y eso le ponemos distintos puntos de muestreo, lo que hace como una detección en ducto, tal cual, ¿no? Entonces, después vamos con el material que se requiera, cobre o aluminio o acero inoxidable, que es lo más común, y vamos hacia el detector, nos lo llevamos todo y llegamos al detector, ¿no? Obviamente con sus trampas de condensado, sus U's, es decir, lo que sea, ¿no? Que ya vimos. Entonces, lo que hacemos aquí es el proceso contrario. Tratamos de enfriar el aire cuando está demasiado caliente, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica donde digamos que estamos trabajando a 20 litros por minuto. Yo tengo que la toma de aire se hace a los 80 grados centígrados. Yo voy a añadir 1 metro de tubería de cobre, ¿sí? De manera domi o ciega, para tratar de enfriar el aire antes de entrar al BESDA, porque si no lo quemaría, ¿no? Con la misma temperatura que lleva, si lo pongo directo. Entonces, es el proceso inverso a las cámaras de refrigeración. Yo enfrío el aire para que pueda entrar bien al BESDA. Y normalmente se utiliza un componente muy especial que pocos de ustedes han de conocer, que es este elemento de purga automática. Este es de Extralis. Ustedes pueden poner, si ustedes tienen un control con alguna marca de válvulas electroneumáticas, con un PLC, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Lo que les quiero explicar aquí es lo siguiente. Se pone una válvula de no retorno al final, ¿sí? Digamos, antes de entrar a este proceso. Entonces, lo que hacemos es tener los puntos de muestreo, ¿sí? En cada uno de los puntitos blancos que se ven aquí. Y con este número de parte, que es el BSP 860, metemos aire comprimido, ¿sí? Por el ducto que tiene, el conector. Y lo que hacemos es expulsar los contaminantes que pudiera tener. Por ejemplo, en el caso de esta panificadora, toda esa materia prima, o toda esa masa, o toda esa harina, o todo ese pan, que queda acumulado en la tubería, y hacemos la purga automática con esta unidad. Entonces soplamos aire en sentido inverso y lo que hace es desfogarlo, ¿sí? Y tiene una válvula check de este lado para no meter aire en el lugar. Entonces, esto es un componente que se utiliza comúnmente. Además, vean su filtro, el filtro que les enseñé hace rato, para no estar saturando el detector. Inclusive cuando es muy contaminada el área, se ponen 2 filtros en línea para precisamente bajarle la contaminación al siguiente filtro. Entonces, esto es algo muy común que se utiliza en procesos de alta temperatura, y ustedes pueden ya echar a volar su imaginación y ponerlo en el proceso que ustedes quieran que lleve esta parte, ¿no? Evidentemente hay procesos donde ya no jugamos, ¿no? Donde las temperaturas son altísimas y ya ni siquiera estamos dentro de los parámetros. Entonces, hay que ser cuidadosos con esta parte. Platíquenos cuál es su aplicación y nosotros les decimos cómo hacerlo y si aplica BESDA o no aplica BESDA. Entonces, el rango del aire que tiene el BESDA es de menos 20 hasta 60 grados centígrados que puede adoptar. Precisamente para eso se utilizan esos tramos para enfriar o calentar el aire. Entonces, bien, BESDA puede trabajar también con otras tuberías que no sean de CPVC, como la de inoxidable que les digo. Esto lo tenemos mucho en las tequileras, por ejemplo, donde tenemos la tubería de acero inoxidable para que no se corroa con el ambiente. Bien, vamos a la parte de transportación, y creo que esta es la última vertical que iba a revisar con ustedes. Esta parte de transportación hace referencia a todo lo que son túneles, pasillos de servicio, instalaciones eléctricas por pasillos, túneles ferroviarios, túneles de automóviles, todo lo que tenga que ver, digamos, como con un encapsulamiento en una longitud muy grande, ¿sí? Tenemos mucha experiencia en esta vertical y tenemos muchos BESDAs instalados. Ahorita les voy a enseñar varias fotos para que las vean. Aquí lo interesante de esto es, y las otras diapositivas también, es que vean que el detector BESDA tiene un comando que se llama AutoLearn. Este equipo puede estar en un comando de autoaprendizaje, y lo que pasa es que se pone el detector, ¿sí?, a aspirar el aire durante 2 semanas, que es el periodo máximo, se puede menos también, para captar cuáles son los contaminantes que están en el ambiente o cuáles son los niveles inclusive de humo o vapor que se generan de manera natural en el ambiente, porque acuérdense que estamos hablando
de procesos donde sí puedo tener vapor, ¿no? O sea, estamos hablando de áreas calientes o áreas húmedas donde sí puedo tener humedad, lavado a chorro, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace el BESDA es medir cuál es el umbral normal que hay de contaminantes y de ahí dice, ok, en 2 semanas estoy aprendiendo que este es el porcentaje de oscurecimiento por pie que yo voy a tener. Y lo que se hace es que se setean o se configuran los umbrales más arriba de ellos para que cualquier cosa que esté en ese rango entre uno y el otro sea una alarma y no una falsa alarma propiamente. Y esto está bien interesante cómo aprende el detector. La verdad es muy inteligente en este sentido y nos ayuda a nosotros a medir la sensibilidad que va a tener en el lugar para poder setear los umbrales específicos, ¿no? Para que siempre abajo de alerta, por ejemplo, sea el nivel máximo que tenemos de contaminación en el ambiente, para que no esté marcando falsas alarmas. Y de ahí para arriba, sí, tengamos los porcentajes de oscurecimiento específicos para una alarma. ¿Vale? Oscar, nos Sí. pregunta Ricardo que si durante esos 14 días el detector no está funcionando. Durante los 14 días, sí, se deja con un comando. La idea es que se deje como un tema de reconocimiento, ¿sí? La idea es que se deje como un tema de reconocimiento, aunque el detector sí puede estar trabajando de manera activa, ¿no? Pero lo ideal es tener esa prueba primero, ¿no? Bien, ahí tienes, Ricardo. Ok, listo. Vamos a hablar de los túneles de automóviles, ¿no? O de los túneles de transporte. Aquí el tema es muy complicado porque la realidad del asunto es que si tú tienes un incendio en un túnel cuando es muy largo, es bien difícil evacuarlo. Imagínense que está lleno de tráfico y tú tienes que evacuar a las personas de ese lugar. Entonces, entre más tiempo tengas, mucho más rápido va a ser la evacuación, ¿no? Si tú tienes un incendio en la parte de adentro, el humo sube al techo y se empieza a repartir para adelante y para atrás, ¿sí? Hay un chorro de documentación de esto que no me da chance de platicar, pero es interesante tener una detección temprana en el techo. Nosotros inclusive tenemos manera de modelar en softwares cómo se comporta un incendio en un auto específico, por ejemplo, si nosotros ponemos las tuberías de Vesda aquí arriba, ¿sí? Y cómo se va a comportar en el techo, cómo se va a ir para un lado, para el otro, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos el detector Vesda en un lado y desde ahí vamos hacia un lado y hacia el otro del túnel, ¿no? Entonces, de esa manera podemos captar con detección temprana. Normalmente en México no tenemos tantos túneles, pero los que yo he visto tratan de poner el cable sensor porque piensan que es la mejor opción, pero ya lo vimos, ¿por qué no lo es, no? Estamos hablando de un tema de que ya se quemó cuando el cable sensor está detectando. Entonces es tardísimo poder evacuar a las personas de ese lugar. Entonces, la opción de Vesda presenta innumerables ventajas, porque recuerden que la polución, la humedad y todo eso ya lo vimos, no representa un riesgo para el detector. Existen trampas, existen de condensados, existen muchas otras cosas que ya vimos que no son un impedimento, ¿no? Entonces puede estar el detector posicionado en un lado y de ahí subir y llevar las tuberías hacia un lado y hacia el otro. Aquí, en el caso específico de los túneles y de lugares donde se quiere saber la presencia de gases, tenemos el detector XL, que es un equipo que trabaja con distintos gases. Trabaja en la misma tubería de aspiración de Vesda y lo que hacemos es captar el aire para captar el gas aquí, ¿sí? Y el humo acá. De manera que tenemos una doble detección en la misma tubería. Y eso es muy interesante tener porque sí da mucha ventaja a comparación de tener las dos soluciones por aparte. Esta es unas fotos que les enseño del metro de Hong Kong que tenemos. Ahí los ves instalados, como se puede ver acá. Aquí están los detectores con sus módulos de monitoreo, los paneles de incendio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los llevamos por todos los túneles, los llevamos en las mismas charolas de cables, ¿sí? Lo llevamos aquí arriba, en la terminal, ¿sí? Tenemos los detectores, subimos, pasamos por filtros y nos vamos a todos lados. Tenemos el metro en Ecuador tenemos un caso bien grande con muchísimos detectores que inclusive protegen las escaleras eléctricas, que es un riesgo bien importante. Y como ahí no se le puede dar mucho mantenimiento, pues Vesda es una excelente opción porque nunca tienes que meterte, ¿no? También los podemos llevar por pisos falsos dentro de las
plataformas, podemos pasar por abajo de las canalizaciones que se tienen a veces en el piso y llevamos la tubería por abajo y volvemos a subir en otro lugar. En fin, muchas configuraciones, ¿no? En el área de pasillos técnicos es muy interesante. Ahora con lo del metro, tenemos, ustedes saben que en el tema de transporte tenemos todo el cableado de potencia en nuestros túneles. Entonces nosotros podemos meter la tubería de aspiración en ductos grandes como este que se ve aquí abajo del tren, ¿sí? O en conveyors, en minas, por ejemplo, donde tenemos el detector instalado y podemos llevarlo en toda la longitud del cableado, por ejemplo, de pasillos. Aquí se ve muy bien en pasillos de cableado cómo están los VLIs instalados aquí. Sube la tubería y se va para todos lados, ¿no? Inclusive aquí se ven los detectores de gases también. Se ven 3 en cada tubería. Y llevaríamos, digamos, si aquí llevan el cableado ustedes, por arriba podemos tener la tubería de aspiración para un único lugar y seguir actuando con detección temprana. Y bueno, ahora sí, disculpen que me haya pasado el tiempo, pero con esto finalizo mi presentación y si quieren damos espacio a unas preguntas para que pues, nos pongamos en contexto, si quieren revisar alguna oportunidad o dar un ejemplo, pues lo podemos revisar. Muchas gracias, Oscar, por tu presentación, muy completa, muy buena. Gracias. Pues este es el punto, muchachos, de preguntas y respuestas para todos los que estuvieron preguntando por la presentación y el video. Ya lo comentaba, va a estar disponible para visualizarse en la página de Syscom el día de mañana. El día de mañana ya pueden revisar y ya estará ahí disponible tanto el video como la presentación. En pantalla ahora pueden ver el dato de contacto en Syscom, su servidor, Daniel Romero, y mis compañeros, los ingenieros Luis Alonso Ruiz y Manlio Velázquez, también como Forum Managers para la parte de detección de incendio, estamos disponibles para ayudarles con todas sus dudas o requerimientos. Siempre trabajando de la mano y en tiempo real con la gente de Extralis, entre ellos el ingeniero Oscar Salazar, para atender cualquier requerimiento que tuvieran. Bien, pues al parecer no tenemos más preguntas. Gracias a todos. Sí, no, pues algo que quieras comentar, Oscar, antes de finalizar. No, nada más, bueno, a veces se complica platicar por aquí algunas de sus preguntas, o les da pena, o no se les ocurre algo así en forma ahorita en esta sesión, pero los invito a que nos hagan llegar su proyecto, su oportunidad, su duda, cualquiera que sea, con Daniel o directamente a un servidor, y podemos ayudarlos a trabajar en la especificación de sus proyectos. Recuerden que nosotros tenemos softwares para modelar cómo se vería la instalación de este detector en un ambiente específico. Tenemos muchos demos, ¿sí? Podemos hacer la presentación de los demos con sus clientes, ir con ustedes de la mano y presentarlo físicamente. El VET es algo que se vende por demo, es algo que tienen que ver, porque la verdad reacciona rapidísimo ante la presencia del humo, ¿no? Entonces, eso es algo que se tiene que ver por parte del usuario final o de sus integradores o sus clientes. Entonces, pues con total disposición, recuerden que el VESDA no solo es para data centers, y como si ustedes pudieron ver aquí, vimos aplicaciones más disruptivas que data centers, y en la industria está creciendo muchísimo las aplicaciones de VESDA, anímense a proponerlo, podemos hacerles comparativas de precios con otras tecnologías, podemos ayudarlos en todo el proceso que ustedes tengan para que se sientan cómodos. Si no conocen la tecnología a fondo, recuerden que tienen, en mi caso, pues una mano más, alguien más de su equipo, como si fuera local, de su oficina, que yo les ayudo a especificarlo con sus clientes, ¿no? Yo me siento con sus clientes y yo debato la idea, les ayudo a complementarla y les doy esta robustez de soporte del fabricante. Excelente. Nada más, Dani, no sé si quieres platicarles un poquito del tema del entrenamiento para Fíjate hacer el que paréntesis comercial. precisamente nos acaba de preguntar Mario que si estos equipos requieren certificación. Es correcto, Mario, para poder acceder a esta solución necesitamos contar con la certificación de fábrica y tenemos calendarizado para el mes de abril, 27 de abril, 27 y 28 de abril, la certificación en BESDA. Por favor, ponte en contacto con tu agente de ventas para que te reserve un espacio en la certificación y te va a llegar el kit demo necesario para la misma. ¿Ok? Entonces el 27 de abril tenemos programada la certificación, tienen tiempo todavía para reservar su espacio. Correcto, inscríbanse con tiempo porque se llenan, ¿eh? Sí, entonces, no tenemos tantas ahorita con la pandemia, les recomiendo que la aprovechen porque no hay tantas fechas.
Es correcto. Pues bien, si no hay más preguntas, damos por finalizado el webinar. Muchas gracias por su tiempo. Nos extendimos por ahí un poquito, pero creo que valió la pena. Ya saben, el video va a estar disponible para su consulta el día de mañana. No me queda más que agradecerles a todos y nos escuchamos la próxima. Buen día. Gracias. Buen día. Saludos. Luego.